¿qué es la integral definida? Realmente, si nos vamos a la parte histórica, el concepto de integral aparece en la historia antes del límite. De hecho, la gente sabía integrar antes de calcular límite. Nosotros, cuando vemos el cálculo, empezamos por límite, después vemos derivada y después vemos integración. Pero históricamente no era así. Lo que se hacía en la antigüedad era, si usted tiene una función, vamos a imaginar que la función es continua y que hace esto, y tiene un intervalo, está definida, A y B, usted se interesaba en buscar el área por debajo de la curva. El área cerrada entre el eje X y la curva y igual f de X. Y hubo varios métodos, ¿no? Entre ellos el que tomó Riemann, que fue dar una partición del intervalo, x1, x2, xi menos 1, xi hasta xl. Dividir el área en rectángulos, rectangulitos, ¿no? Entonces él se dio cuenta que en la medida que la partición era más fina, es decir, que yo tomaba mayor cantidad de puntos aquí, el espacio que quedaba sin marcar, fíjate, como yo tomo esta partición, me queda esta partecita aquí sin medir, digámoslo así. Es decir, el área bajo la curva y el área de la suma de los intervalos, de los rectángulos, es casi la misma, salvo por este bordecito. ¿Ya? ¿Qué pasa? Si yo tomo pocos rectángulos, el área es menos aproximada. Imagínate que la curva es esta y toma nada más dos rectángulos. Aquí está A y B. Busca el punto medio aquí. Tomas aquí un punto. Dibujas unos rectángulos inscritos que queden dentro, ¿verdad? Fíjate lo que queda por fuera. Toda esta región. El área que estoy subrayando, el área de los rectángulos es esta. Y el área que queda sin medir es esta línea azul. ¿Qué se dio cuenta Riemann? Que en la medida que él tomaba más rectángulos, es decir, que tomaba más puntos en la partición, el área era mejor aproximada. O sea, el área de los rectángulos era más aproximada o más cercana al área bajo la curva. Es decir, imagínese usted que tiene una curva y que su rectángulo es del tamaño de la punta del marcador. Es como si usted pintara esto, si usted tuviese buen pulso, yo no lo tengo, pero si usted pintara aquí uno por uno, ¿no? Y rellenara todo esto. ¿Qué va a ocurrir? Bueno, que usted va a tener prácticamente todo el área. Lo que se le va a quedar por fuera es muy poquitito, como si pintara toda la región. ¿Ok? Eso lo hace usando lo que se llama sumas de Riemann. ¿Ok? Yo no les voy a dar hoy el fondo de la historia, pero les voy a dar la fórmula como se calcula esta área, ¿no? El área bajo la curva, el área sería la integral. Esta letra de integral es una S alargada que proviene de la palabra suma, que va desde A hasta B de la función f de x diferencial de x. ¿Ok? Donde se le piden ciertas condiciones a la f. Por ejemplo, que la función sea continua. ¿Ok? Si la función es continua, excepto una cantidad finita de puntos y acotada en esa cantidad finita de puntos, ella es integrable. ¿Qué significa integrable? Que este número, esto le va a dar un número, no le va a dar infinito, que le va a dar un número. ¿Ok? Eso es importante. Hay que tomar en cuenta que esto es diferente a lo que estaba antes. Cuando usted integraba y buscaba la primitiva, buscaba una nueva función. Esto no es una función, esto es un número. Si usted deriva esto, la derivada le da 0, porque esto es una constante. ¿Qué pasó con el primer teorema fundamental del cálculo? Que poníamos desde A hasta X, poníamos una variable aquí, para que no fuese constante. ¿Qué es la integral desde A hasta X? Si tú colocas desde A hasta X, lo que estás diciendo es aquí está A, aquí está B, aquí está la curva, yo voy a ir moviendo el X. Si el X está aquí me da un área, si el X está aquí me da otra área, si el X está aquí, entonces es una función. Y tú puedes derivar eso. ¿Y quién te da la derivada? Te va a dar el integrando evaluado en X. ¿Okay? Repito, el área va a ser un número. Y vamos a ver, gracias a lo que establece el segundo teorema fundamental del cálculo, que se llama regla de Barrow, que esto es f de b menos f de a, donde f mayúscula es la primitiva de f, es decir, que ocurre que f' de x es f pequeño.
En otras palabras, si yo quiero buscar el área bajo la curva, yo conozco la curva, lo que tengo que hacer es integrar y evaluar los extremos. Imagínense que la función f de x es, qué sé yo, ponga x cuadrado, por poner una cosa fácil. Y usted quiere decir cuánto da la integral desde 2 hasta 3 de x cuadrado diferencial de x. Esto va a ser un número. ¿Cómo calculo ese número? Ese teorema que está allá, el segundo teorema fundamental del cálculo, me dice que lo que tienes que hacer es integrar como tradicionalmente se hace. Esto es x cubo sobre 3 más la constante. Y después, esta es la f mayúscula, calcular f de b menos f de a. Es decir, la integral evaluada en el superior menos evaluada en el inferior, ¿verdad? Si evaluas en el tope superior sería 3 al cubo sobre 3 más k. Eso fue esta cosa evaluada en 3 menos 2 al cubo sobre 3 más k. Fíjense que la k se va a cancelar. Entonces, realmente esta k cuando uno integra, no hace falta que la coloque, porque igual se va a cancelar en la integral definida. Y esto le va a dar un número, ¿cuánto? 3 al cubo, 27 tercios. ¿Cuánto es 27 tercios? 9, ¿no? Restándole 8 tercios. ¿Cuánto da eso? 3 por 9, 27. Menos 8, 19, ¿no? Esto es 19 tercios. Cuando la función es no negativa, observa que el gráfico de esa función es así. Esa es esta función. Y estás evaluando entre 1 y 3. Estás buscando esta área que está aquí. Esta área mide 19 tercios. Cuando la función es no negativa, eso da un número positivo, porque mide un área. Tengan cuidado, cuando la curva esté por debajo del eje, puede que esto le dé negativo. El negativo lo que indica que está por debajo del eje, el área que calculaste, ¿no? Y vamos a ver cómo se busca también área entre dos curvas, pero vamos a entender primero que nada esto. Voy a hacer otro ejemplo a continuación para que lo entiendan bien.